Bueno, vamos a empezar a hablar un poco del complejo de Edipo. Bueno, creo que no, me parece que no hace falta, digamos, referir a, bueno, a la tragedia griega de Sófocles, Edipo Rey, y toda la saga de Edipo. Eh, bueno, eso creo que es bastante conocido, digamos, eh, y creo que, bueno, ustedes ya lo conocen, que de ahí viene o de ahí Freud tomó la cuestión del complejo de Edipo. Por otro lado, hay, digamos, lo que diríamos un Edipo moderno, que es Hamlet, de Shakespeare, que, bueno, también quienes se interesen pueden averiguar un poco por la obra esa de Shakespeare, Hamlet, que, bueno, tiene que vengar la muerte de su padre, el fantasma de su padre le pide que vengue su muerte, que fue asesinado, y hay, bueno, toda una cuestión ahí de que Hamlet no puede cumplir, digamos, con ese mandato del padre, tal vez porque, bueno, en realidad comparte de alguna manera el mismo deseo que el asesino, ¿no?, de su padre. Bueno, pero en realidad, en relación a una cuestión por ahí más introductoria al Edipo, eh, lo que me interesa comentarles en principio son dos cosas. Primero, la cuestión, dos cosas que me parece que, ¿por qué, digamos? Porque me parece que tienen un alcance más estructural, uno podría decir. Eh, bueno, la primera cuestión es Totem y Tabú, de Freud. Como ustedes saben, y si no saben, bueno, les comento que en Totem y Tabú Freud habla de aquel asesinato original u originario del padre, en donde, digamos, en culturas primitivas, donde el padre prohibía el acceso a todas las mujeres, es decir, no solamente la prohibición recaía en el acceso a la madre, sino a todas las mujeres, y le estaban reservados a él todos los derechos y podríamos decir todos los goces de todas las mujeres. Es decir, que la prohibición era una prohibición generalizada, y este padre estaba exceptuado de toda prohibición, de todo límite, y bueno, lo que cuenta el mito del padre de la horda primitiva es que este padre fue asesinado por los hijos, es decir, por los hermanos, pero que, digamos, a partir de ese asesinato originario del padre, se erigió en su lugar un tótem que, digamos, ordenaba, de alguna manera, ordenaba la comunidad, ordenaba la sociedad y ordenaba los intercambios entre las distintas fratrias, así se llamaban, las distintas fratrias, ordenaba los intercambios que eran posibles, digamos, y posibilitaba el acceso, digamos, a las mujeres. Es decir, en este sentido, lo que en realidad me interesa a mí traer es que justamente señalar esta cuestión, ¿no?, de que asesinado el padre que gozaba de la excepción absoluta de toda ley, sino que él mismo era una ley, pero era una ley que solo prohibía a los hijos, no permitía, no, era una prohibición absoluta que no permitía nada. Bueno, decía que muerto el padre o asesinado el padre, se erigió ese tótem
que era un poco el principio o el inicio de la ley, y que en realidad lo que hay que notar acá es que ya se trata de un elemento absolutamente simbólico que no es ninguna persona. Es decir, que muerto ese padre excepcional, que gozaba de la excepción absoluta, luego nadie fue a ese lugar, sino que quedó el tótem conmemorando tal vez ese asesinato y a su vez como el elemento que regía las relaciones posibles, digamos, entre las diversas fratrias. Es decir, que nadie tomó ese lugar, como se dice a veces, a rey muerto, rey puesto. Bueno, aquí no hubo rey puesto, aquí hubo rey muerto o asesinado y símbolo puesto. O sea, se puso allí a un elemento simbólico, un ordenador que no era ninguna persona. Ya nadie era el que ordenaba en persona y por ende todos eran pasibles de una prohibición, pero también de algo permitido. También de algo permitido. Bueno, eso en cuanto a lo que Freud llamaría la prehistoria de la humanidad, en la horda primitiva, y la presencia de la prohibición del incesto en prácticamente todas las culturas, de una manera o de otra, sino por la vía de un padre, por la vía de un tío, pero en todas las culturas está presente de diversas maneras la prohibición del incesto. Por otro lado, algo que me interesa también comentarles es, hace unos años, no sé, tal vez 3, 4 años atrás, posiblemente, más o menos, apareció un texto de Freud, o sea, un texto llamado Sigmund Freud, textos inéditos y documentos recobrados. Eso lo editó una editorial española, Miño y Dávila, ya digo, hace unos 4, sí, no sé, entre 3, 4, 5 años por ahí, bastante reciente. Ese libro tiene un montón de notas y textos, algunos bastante fragmentarios, de Freud. Prácticamente todos son de la época prepsicoanalítica de Freud, de la época más del Freud neurólogo o del Freud en tránsito entre la neurología y el psicoanálisis. Y tienen, bueno, son sobre distintas cuestiones, no viene al caso en este momento, pero también trae, digamos, un artículo de Freud, ya sí del Freud psicoanalista, que se llama Sinopsis de las neurosis de transferencia, que en realidad es un texto que ya se conocía, un artículo que ya se conocía, más o menos a partir de los años 80, 1980 y pico, por ahí, se conoció ese artículo de Freud, que no está incluido en las obras completas, al igual que estos otros documentos recobrados que presenta el libro este, que apareció hace unos años. Bueno, algo interesante ahí para remarcar, también casi con este carácter así mítico sobre la prehistoria. Freud se refiere a la época de las glaciaciones, y me interesa rescatar dos cosas de ahí. Él dice en determinado momento que en algún momento durante las diversas glaciaciones hubo un momento en que
el hombre se vio privado de la satisfacción de sus necesidades de la manera en que podía hacerlo antes. Y él dice que cuando aparecieron por primera vez estas imposibilidades de satisfacer necesidades, allí comenzó el lenguaje. Allí comenzó el lenguaje, dice Freud. Como muy articulado, digamos, esto del lenguaje a algo que aparece como una privación de una satisfacción que antes era espontánea, o automática, o sobre la que, digamos, no se podía pensar que pudiera faltar, digamos, o no estar. Es una cuestión. Y la otra cuestión que agrega es que a partir de la existencia del lenguaje, de aquella primera forma en que apareció el lenguaje, es que junto con el lenguaje apareció la figura del padre. Apareció entre los hombres, en los grupos humanos, la figura del padre. Es decir que tanto por el lado de Totem y Tabú, como por el lado de estas notas que recientemente aparecidas que yo les comentaba, podemos allí ver la cuestión de que hay algo que es producto de lo humano, que tiene que ver con cierta regulación, digamos, de algo de lo que se ha visto privado el hombre, y que es ordenador, y que lo produce el hombre, pero que lo excede, y que, digamos, el hombre queda sujeto a eso mismo que se ha producido, que es, en definitiva, el lenguaje, porque el tótem, ya como un ordenador, digamos, que no recae en la persona de nadie, es también algo exterior que define relaciones, que es lo propio, digamos, de la instauración de un lenguaje, definir relaciones, nexos simbólicos, posibilidades, imposibilidades, prohibiciones, permisos, etc. Es decir, la organización de la vida colectiva, en definitiva. Y que bueno, eso ya es materia de sociólogos, de antropólogos, etc., ¿no? Pero sí me interesaba marcar esas coincidencias o esos detalles para tener en cuenta. Por otro lado, como saben ustedes, el Edipo, el complejo de Edipo, es, digamos, que se lleva a cabo en su máxima expresión, digamos, en la fase fálica, cosa que, bueno, después vamos a ir resituando esto, de qué es fase fálica y que ya hablamos de qué era fase fálica, pero digamos de el alcance que va a tener después, incluso en Lacan, la cuestión de lo fálico y el falo, etc. Pero bueno, decía, como ustedes saben, el Edipo que se manifiesta en su máxima expresión en la fase fálica, conlleva a la prohibición del incesto. Incesto, en realidad, la palabra incesto quiere decir, viene del latín no casto. El incesto o lo incestuoso es lo no casto, en el sentido de la no castidad. Y
casto, alguien casto o casta, es alguien también proveniente del latín, alguien puro, virtuoso, alguien moralmente sobre todo puro, virtuoso. Es decir, que la castidad tiene que ver, incluso según algunas acepciones, que ejerce prudentemente la sexualidad o se abstiene de ella. Y es puro, virtuoso y moral. De modo que el incesto sería la negación de eso. Sería lo no casto, es decir, lo amoral o lo inmoral. Cierto ejercicio desenfrenado de la sexualidad, etc. Digo esto porque, digamos, ¿se acuerdan ustedes que también habría que vincularlo con lo siguiente, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que cuando hablábamos de narcisismo y sobre todo de la figura esa, Su Majestad el Bebé, de la que habla Freud, cuando Freud dice que el narcisismo, digamos, del niño está, digamos, todas las expectativas y las satisfacciones de las que se han visto privados o frustrados los padres. Freud dice ahí que esa majestad, que es el bebé, tiene que ver, dice él, con el desmentido de la sexualidad infantil. Es decir, que esto que, digamos, en el narcisismo está desmentido, que hay sexualidad infantil, por otro lado, por la vía del Edipo, encontramos que tiene que ser prohibida, o sea, que se tiene que prohibir el incesto, es decir, que se tiene que prohibir esa no castidad, o sea, o que el niño y la niña tienen que conservar esa castidad respecto de sus progenitores, de sus padres. Es decir, que de algún modo la prohibición del incesto ya introduce que aquello que está desmentido en la imagen narcisística de majestad bebé, majestad puro, etc., por otro lado, hay una admisión de que esto no sería tan así, porque si no, no habría ninguna prohibición que hacer del incesto. Bueno, por otro lado, otra observación, digamos, que me interesa traer es que, digamos, respecto del complejo de Edipo, en verdad los artículos más expresamente dedicados al complejo de Edipo, siempre me refiero a Freud, los artículos dedicados más expresamente, decía, al complejo de Edipo, en realidad ya datan de la época de la segunda tópica freudiana. Si ustedes se fijan, digamos, tenemos los artículos más específicos, el sepultamiento del complejo de Edipo, los artículos y la conferencia sobre la feminidad, el artículo sobre la diferencia anatómica de los sexos, es decir, consecuencias psíquicas sobre la diferencia anatómica de los sexos. Bueno, todos esos artículos que específicamente están dedicados al Edipo, bueno, el apartado 3 del yo y el ello, sobre el superyo y el ideal del yo, que también ahí reformula algo del Edipo. Todos los artículos o capítulos expresamente dedicados al Edipo son ya en el contexto de la segunda tópica. Sin embargo, por momentos Freud habla en términos de primera tópica y por momentos en términos de segunda tópica.
Antes, digamos, en la etapa, digamos, de la conceptualización de Freud que más toma en nuestro programa, que es más la primera tópica, hay, por supuesto, muchísimas referencias al Edipo, pero, por ejemplo, en los tres artículos que se agruparon, los tres artículos de Freud, que se agruparon bajo el nombre de Psicología del Amor, como son sobre la más generalizada degradación de la vida erótica, sobre un tipo especial de elección de objeto en el hombre y el tabú de la virginidad. Esos tres artículos, bueno, rondan mucho, por supuesto, el Edipo, la prohibición del incesto, la cuestión del padre y la cuestión de la sexualidad adulta como muy determinada por la represión en la época de la infancia. Y a propósito del complejo de Edipo, es decir, en la articulación, esa es la articulación metapsicológica más fuerte que tiene el Edipo, es decir, la articulación entre represión, prohibición del incesto, amenaza de castración, y decía, bueno, en los años de la primera tópica están esos, por ejemplo, esos tres artículos, los tres artículos de Psicología del Amor. Está, digamos, lo que Freud trabaja, por supuesto, de mucho antes, por ejemplo, cuando se refiere a en interpretación de los sueños, a el sueño de muerte de personas queridas. Hay también referencias incluso a Hamlet en Cartas a Fliss. Y también, por supuesto y sobre todo, en los casos, en los historiales clínicos, está la cuestión del Edipo muy desperdigada, desarrollada de distinta manera o señalada, etc. Bueno, tanto en el caso del pequeño Hans como en el caso Dora, el hombre de los lobos, etc. Pero llamativamente los artículos más específicos, digamos, donde Freud intenta ya un poco reunir los conceptos fundamentales alrededor del complejo de Edipo, datan de la época después de Más allá del principio del placer y de la segunda tópica. Bueno, a mí me parece que hay una manera, digamos, de trabajar el Edipo que en Freud, que a mí me parece, es la manera en que yo la ordeno habitualmente para trabajar este tema, que es, por un lado, tomando la concepción freudiana del Edipo simple, que trabaja más bien sobre la cuestión del Edipo en el niño y el Edipo en la niña como dos caminos diferentes, muy diferentes, sin paralelismo, donde no hay un paralelismo sexual, podríamos decir, en la manera de transitar el Edipo del niño y de la niña, pero en donde está como muy definido, como de una manera muy lineal, lo que sería para Freud tal vez el paradigma de la normalidad, y que llevaría a la asunción, digamos, definitiva en la adultez, luego de pasar por, digamos, la metamorfosis de la pubertad, que llevaría a la adultez a la asunción por parte del niño y de la niña de una sexualidad genital como hombre y mujer.
Eso respecto del Edipo simple, digo, paradigmático y tal vez paradigmáticamente normal y que digamos muy poco se cumple, digamos, en la práctica y la clínica psicoanalítica dan cuenta permanentemente de que este es un trazado muy lineal y bastante ideal. Y por otro lado, tenemos la idea de lo que Freud llama en el Yo y el Ello, precisamente en el capítulo 3 del Yo y el Ello, el Edipo completo, en donde ya se introducen otras cuestiones, que nos van orientando, digamos, hacia un complejo de Edipo un poco más realista, tal vez en el sentido clínico y de la práctica analítica, un Edipo tal vez un poco más realista, donde no tan conclusivo, digamos, como el Edipo simple. Es decir, con otra complejidad. Y esa complejidad obedece a básicamente a cómo se complejiza el tema de las identificaciones. Porque el complejo de Edipo va a tener que ver o tiene que ver con las identificaciones que el niño y la niña pueden hacer, que son decisivas en cuanto a la asunción futura de una sexualidad, es decir, como sabemos, mejor dicho, tenemos el narcisismo, las identificaciones más constitutivas del yo, tenemos luego el Edipo y las identificaciones edípicas respecto del padre, de la madre, etc. Y luego el periodo de latencia, en la represión y la instauración del superyo, el periodo de latencia, y luego estoy haciendo una breve síntesis para lo siguiente. Luego, la metamorfosis de la pubertad, donde se reedita algo de las elecciones de objetos edípicas y se resitúan las identificaciones que, digamos, culminarían en la asunción, digamos, de una cierta posición sexual por parte del niño y de la niña, y de su posición masculina o femenina. Lo cual implica un trayecto, un trayecto bastante largo y además una articulación compleja de conceptos, porque si recordamos que para Freud no hay masculino y femenino en lo inconsciente, sino que lo que hay es el representante de pulsión parcial, no hay pulsión genital, no hay masculino y femenino, decíamos en lo inconsciente, hay actividad, pasividad, elección de objeto, y hay, como lo veíamos en fase fálica, hay fálico castrado. No hay lo que hoy sería más bien el género masculino y femenino. Bueno, el tema del género también, y más con la actualidad que tiene los asuntos de género, también introducen algo en la actualidad. Yo personalmente creo que, digamos, justamente el Edipo completo freudiano nos permite pensar en la actualidad un poco más las cuestiones que se producen, digamos, y que están tan
tan en boga y tan en discusión en distintos órdenes. Decía, creo que el Edipo completo freudiano nos acerca más a que, digamos, el psicoanálisis pueda dialogar con estos asuntos de género, dialogar e intervenir en relación a estos asuntos de género. Pero creo que siempre preservando la cuestión de ver en qué estos asuntos interrogan al psicoanálisis en su concepción o en lo que el psicoanálisis ha producido, en ese nudo, digamos, entre inconsciente, sexo y deseo, y en qué lo interrogan y, digamos, en qué el psicoanálisis puede también esclarecer respecto de esos asuntos. De manera que, bueno, el conocido, tal vez el psicoanálisis es socialmente conocido por una de las cosas que más conocido es, sí, vulgarmente, es por el complejo de Edipo, ¿no? Además, bueno, del inconsciente. Pero bueno, de manera que eso sigue siendo, digamos, una herramienta no solamente clínica, sino también en cuanto a estas cuestiones que tienen que ver con lo que hoy se llama en general las problemáticas de género, ¿no? Los asuntos de género, etc. Y que incluso, dicho sea de paso, ya en algunas consultas al psicoanalista o en algunos pedidos de entrevista al psicoanalista hay a veces este tipo de asuntos presentes. Bueno, en esta primera aproximación al Edipo freudiano traté de ser más o menos general, traté más o menos de enmarcar algunas cosas. Lo que voy a hacer es seguir en el audio siguiente, entrando ya un poco más en trabajar el Edipo simple, el Edipo simple y el Edipo completo. Vamos a ver hasta dónde llegó en el audio que sigue. Por ahora interrumpo aquí y bueno, seguimos en el Edipo Freud 2. Este fue Edipo Freud 1. Muy bien.